Ya, ahora sí. Bueno, entonces, de vuelta. Partiendo de nuevo porque se me olvidó grabar. Un autómata stack al final del día es un NSA al que le agregamos un stack que manipula durante sus movidas. Cada movida considera el símbolo de entrada o posiblemente nada si es una movida en epsilon. El símbolo del tope del stack, que ese sí tiene que ser un símbolo siempre, y el estado en que está. Y dependiendo de eso, le damos un menú de opciones, un nuevo estado y una palabra por la cual reemplazar el tope del stack. El reemplazo del tope del stack podría ser la palabra vacía, en cuyo caso lo estamos eliminando. Podría ser el mismo símbolo que estaba, en cuyo caso estamos dejando stack igual. O podría ser alguna palabra nueva, en cuyo caso estamos extendiendo o cambiando al menos el tope de stack por alguna otra cosa. De la misma manera como hacíamos notaciones gráficas de NFA, DFA y toda esa clase de hierbas raras, vamos a tener el mismo tipo de notación para PDAs también. Igual que siempre, estados iniciales, un estado cualquiera, un estado final. Y los arcos vamos a anotarlos, las transiciones, mediante una notación como esta. La idea aquí es que de la entrada leemos X, de la, o sea, por ejemplo, en realidad esto de aquí, esa cosa de ahí está media mal, bueno, no está tan mal indicada en realidad, porque no se ve el slash al remarcarlo. X de la entrada, A del stack, X como decíamos puede ser epsilon, A tiene que ser un símbolo y gamma es por lo que reemplazamos A en el stack. Por ejemplo, el PDA del ejemplo 5.1 del estado inicial, leyendo A de la entrada, si tiene Z0 en el stack, reemplaza Z0 por Z0A. O sea, en el fondo le agrega un A mayúscula al stack para la primera A que lee. Enseguida, en el estado Q1, cada vez que lee una A, con una A mayúscula en el stack, la reemplaza por AA. O sea, reemplaza una A por dos A's, vale decir, en el fondo agrega una A. Si es que viene una B en el estado Q1 y hay una A en el stack, reemplaza el tope del stack, esa A por epsilon. O sea, básicamente por cada B, por esa B, la primera B que llega, consume una A del stack. Y en el estado Q2, cada vez que viene una B con una A en el stack, reemplaza el A por epsilon. O sea, por cada B que llega adicional, consume una A del stack. Y finalmente, o sea, no necesariamente finalmente, sino que, y también desde el estado Q2, sin leer nada de la entrada, epsilon, si es que en el stack hay Z0, reemplaza Z0 por epsilon y va al estado Q3, que es un estado final. Nótese que aquí hay una montonera de posibilidades que realmente no estamos considerando. O sea, como siempre, hay acá las otras situaciones que aquí no se indican, se supone que simplemente dan como resultado el conjunto vacío. ¿Sí? O sea, no hay más movidas que las que se indican explícitamente acá. Si ustedes analizan qué es lo que hace esta cosa, está claro que lee al menos una A aquí, en la decomposición TQ0 y Q1, lee al menos una B acá,
por cada A que lee en la entrada acumula un A en el stack. Por cada B que lee, consume una A del stack. La única manera que finalmente llegue al estado final Q3 es que después de haber consumido AES, NAES, y por lo tanto haber dejado stack con NA mayúscula, Z0 y NA mayúscula, después de eso consuma una A aquí y N-1 AES más acá, para finalmente entonces terminar con solo Z0 en el stack, en cuyo caso sin leer nada de la entrada puede consumirlo y ir al estado final. Si llegara a hacer esto al medio, cuando todavía quedan símbolos por leer, igual que tradicionalmente en el caso de los NFA, el cuento suponemos básicamente que se traba ahí y no acepta. Solamente consideramos que acepta, como siempre, si es que llegó al final de la palabra y está en un estado final. Bueno, en castellano entonces, resumiendo que lo que habíamos dicho, cómo funcionaba esta cosa, lee NAES y cada A que lee debe leer también después una B para deshacerse del A que tiene en el stack correspondiente. O sea, esta cosa acepta a la N de a la N con N mayor o igual que 1. ¿Por qué este ejemplo en el fondo? Primeramente, para mostrar con un ejemplo simple de qué se tratan estas cosas, uno, y segundo, para demostrar que realmente estamos logrando algo nuevo. El lenguaje que esta cosa acepta, el A a la N, B a la N con N mayor o igual a 1, es precisamente nuestro niño símbolo de los lenguajes que no son regulares. Por lo tanto, estas cosas sí nos dan capacidades extra, son capaces de reconocer lenguajes que no son regulares. Lo siguiente, en el fondo es más bien tedioso, digamos, pero importante que lo tengan presente. La idea de descripción instantánea, nuevamente, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa poder describir en qué situación está nuestro autómata en un momento dado. Y en este caso no nos basta con decir simplemente leyó esto, le queda tal cosa por leer, está en tal estado, sino que también tenemos que indicar qué es lo que tiene en el stack en ese momento. Y por lo tanto nuestra descripción instantánea ahora toma esta forma que es un tanto más complicada. O sea, la descripción instantánea como NFA más el contenido stack. Y podemos entonces definir en forma similar a lo que hicimos para NFA o DFA la relación de transición, la misma idea, o sea, mostrar qué es lo que es un posible paso de nuestro autómata, incluyendo entrada, estado y posiblemente, y no hay posiblemente, sino que y definitivamente también el contenido stack. Y vamos. El lenguaje que el autómata acepta, de la misma manera como lo habíamos hecho antes con los otros autómatas que teníamos, lo podemos definir nuevamente en términos de descripciones instantáneas y la relación de transición. O sea, si es que de la situación inicial del autómata, que es que estamos en el estado inicial, al principio de la palabra, y en el stack tenemos únicamente Z0, llegamos en 0 más pasos de la relación de transición del autómata a la situación en que hemos consumido completamente la palabra, estamos al final,
en un estado QF, alguna cabeza de estado en el stack, no nos interesa qué en realidad, y el estado es un estado final. A eso se le llama el lenguaje afectado por estado final, que es igual que lo habíamos hecho hasta el momento, lo anotamos por L, cursiva. O sea, en realidad, esa L caligráfica ahí. Enseguida, el punto es que con un PDA hay dos datos de interés en el fondo de cómo termina su procesamiento. Podríamos fijarnos en el estado en que termina, o podríamos fijarnos en qué es lo que tiene en el stack en ese momento. Si nosotros decretamos que el autómata acepta si es que termina con el stack vacío y no nos interesa el estado, a eso se le llama lenguaje aceptado por stack vacío. En el fondo es la misma descripción anterior, pero con la diferencia que ahora no nos interesa el estado en que termina el procesamiento del autómata, sino que nos interesa solamente en qué quedó el stack. Bueno, podemos ponernos creativos y empezar a inventar otros esquemas distintos de aceptación, o sea, que acepta si es que está en cierto conjunto de estados, el stack contiene, qué sé yo, no sé, pues, este conjunto exacto de símbolos o qué sé yo, pero con esta creatividad que tenemos hasta acá es suficiente. Si ustedes se fijan, de fábrica, nuestro modelo de autómata es no determinista, o sea, de base es un NFA con memoria extra. Nos interesa entonces también, igual que en su momento hablamos de NFA y DFA, nos interesa en particular, si es que estamos interesados el día de mañana en llevar esta clase de cosas a programas concretos, nos interesan las variantes deterministas, o sea, no alguna variante que diga, mira, anda y descubre si es que hay alguna manera de aceptar esto, sino que alguna cosa que me diga específicamente de estos pasos. Bueno, se dice que un PDA es determinista, lo que notamos de PDA, si es que en el fondo quiere decir que las movidas están forzadas, ¿cierto? Eso significa que para todo símbolo, o sea, para todo estado, para todo símbolo de entrada y también para epsilon, la función de transición de esa combinación particular para cada símbolo del stack también tiene que dar solamente una opción a lo más. Estamos permitiendo 0 opciones, que básicamente significa que esta movida no se puede efectuar, ¿cierto? Ahora, eso nos produce todavía una ambigüedad en el sentido de que, no ambigüedad, no, en realidad no determinismo, en el sentido de que podría ser el caso que desde alguna situación particular podría el autómata decidir tomar el camino de leer un símbolo o no leer nada, o sea, leer epsilon. Y por lo tanto vamos a exigir además, para que el asunto realmente sea determinista, que esas dos alternativas se excluyen. O sea, si es que hay una movida con epsilon para un estado y algunos símbolos del stack, no puede haber ninguna movida con un símbolo de a de veras. ¿Sí? ¿Queda claro de lo que estamos hablando?
Quien cayó torda, dice. Bueno, una primera relación importante entre los lenguajes regulares y los, los lenguajes aceptados por PDA es que si L es regular, hay un PDA que lo acepta. En realidad la demostración es bastante trivial. Si L es regular, se acepta, es aceptado por un DFA y podemos a partir de ahí construir un PDA que en el fondo simplemente no infla su stack para nada. Simplemente cada movida reemplaza el símbolo del tope del stack, el Z0, el símbolo inicial, por el mismo Z0 y sigue su vida tranquila. Por el otro lado, a diferencia de lo que ocurría con autómatas finitos, en los autómatas de stack sí hace diferencia el no determinismo. O sea, hay lenguajes que un TDA no determinista puede aceptar que ningún TDA determinista puede aceptar. Una demostración un poquitito informal, demostrarlo formalmente en realidad es un cacho más o menos grande, enredado, que la demostración, de diferencia de otras demostraciones, en realidad por caso aporta a entender que dentro de lo que está pasando. La idea es que consideremos, por ejemplo, el lenguaje de las palabras que están formadas por A y B, que se pueden escribir como sigma seguido por sigma en reverso. O sea, lo que se conoce como palíndromos. ¿Sí? El punto es que eh, podemos construir un PDA que acepte esta cosa por la vía de básicamente ir acumulando en el stack el sigma, adivinar que está en el medio de la palabra y empezar a verificar de que el último símbolo que vio es el primer símbolo de lo que viene, el penúltimo que vio es el segundo de lo que viene, y así sucesivamente. O sea, empezar a consumir sigma reversa, ir verificando contra sigma almacenado en el stack para asegurarse que realmente son iguales. Y finalmente, si es que terminamos con al final de la palabra con el stack vacío, aceptamos. O solamente Z0, o sea, lo que ustedes tienen conveniente. ¿Sí? Está claro que el lenguaje del caso no es determinista. ¿Sí? El PDA, que básicamente está dado por la tabla de transición de abajo, digamos, por eso es muy sencilla para la ¿cómo se llama?, de transición, eh, acepta el lenguaje por stack vacío. Pero, y eso obviamente es no determinista, como ustedes ven, las dos cosas que tenemos anotadas ahí, eh, ambas tienen dos opciones. Ningún BPDA puede aceptar L por stack vacío, al menos. Como epsilon pertenece al lenguaje, después de no leer nada, un BPDA tiene, si va a aceptar eso, va a quedar con el stack vacío. Y jamás va a consumir, ni siquiera va a comenzar a consumir el resto de lo que viene a continuación. O sea, no le queda otra, digamos, en el fondo, que, ¿cómo se llama?, no aceptar más que la palabra vacía.
y ahí nos jode el negocio. Insisto, esta no es una demostración formal ni de lejos, pero da una idea de que acá el poder adivinar sí agrega capacidades, ¿sí? A diferencia de lo que ocurría con los autómatas finitos. El problema de fondo es que en el caso de los autómatas finitos podíamos simplemente decir, oiga, tome todo el conjunto de todos los estados en que podría estar el autómata y arme un estado con eso. El problema es que acá el estado del autómata no es solamente el estado, sino que incluye también el contenido stack. El contenido stack no lo podemos resumir, digamos, de la misma manera como resumíamos los estados del MFA. Bueno, el siguiente paso es construir, es demostrar que aceptar por stack vacío y aceptar por estado final son equivalentes. Esto es útil porque resulta en algunas situaciones muy fácil, muy cómodo eh, reconocer una palabra, o sea, reconocer el lenguaje, las palabras del lenguaje, por la vía de llegamos al final, todo cuadró, y el proceso de ir cuadrando cosas lo vamos haciendo con poniendo cosas en el stack y sacándolas cuando encontramos lo que corresponde cerrar, digamos, como lo hicimos con el A a la N, B a la N. Y de esa manera, la forma natural de aceptar es decir, procesamos todo, no nos queda nada pendiente. El stack de alguna manera significa que nos queda pendiente, así que aceptamos. Y la otra manera de aceptar natural, siguiendo nuestra deformación de autómatas finitos, es fijarnos en el estado. O sea, llegamos de alguna manera, después de darnos un millón de vueltas, a un estado final, por lo tanto, decimos que el autómata aceptó. La demostración en sí no es particularmente sorprendente. Hay un par de detalles que vale la pena ponerle ojo encima al por qué se hacen ciertas movidas iniciales para evitar que el asunto acepte eh, accidentalmente en el sentido de el autómata que queremos simular vía stack vacío, que funcionan por estado final, termina con el stack vacío al final de la palabra, pero no acepta. No tiene por qué aceptar siempre que termina con el stack vacío. Y queremos evitar que interpretemos equivocadamente eso como aceptar cuando realmente no es aceptar. Por eso algunas de las operaciones que parecen un tanto inútiles en este cuento se lo dejo a su consideración esas dos cosas. O sea, si tenemos un autómata que acepta por estado final, podemos construir un autómata que acepta por stack vacío. ¿Sí? Y al revés, si es que aceptamos por stack vacío, podemos construir otro autómata que en el fondo detecta que el autómata que estamos simulando vació su stack y pasa a un estado final en ese caso. Ejercicio para los más avesados en estas cosas, vean si estas construcciones introducen no determinismo. Denle un par de vueltas a la idea de ver si es que sí introducen no determinismo
si es que hay alguna manera de evitar el no determinismo en su construcción. ¿Sí? Y en caso de que vean cómo poder evitarlo, qué tanto complica las cosas. ¿Sí? ¿Estamos claros? Tenemos entonces un nuevo caso de un nuevo tipo de autómatas que automáticamente nos define una nueva clase de lenguajes, una nueva clase de lenguajes que incluye, como vimos, los lenguajes que son regulares, o sea, estamos en una manera de representar lenguajes más ricos. Con eso tenemos entonces una manera de representar un nuevo tipo de lenguaje, diferente al que teníamos antes. Vamos a dejar eso ahí por el momento y mientras tanto vamos a ver una manera diferente de representar lenguaje, que es más rica que la manera que nos dan las expresiones regulares. Y eso nos lleva entonces a lo que se conoce como gramáticas de contexto libre y lenguajes de contexto libre. Van a tener que disculparme la explicación del nombre, del por qué esta cosa se llama de contexto libre, viene más adelante. ¿Cuál es la idea? La idea es que una gramática me da una receta para construir palabras del lenguaje. Me dice cómo se construyen palabras individuales. Un poco la misma idea que teníamos con las expresiones regulares, pero la cosa aquí es un poquitito más ordenada, más estructurada, digamos. No simplemente tire cosas para cualquier lado. Una gramática que curiosamente generalmente vamos a llamar G, consta de las siguientes piezas. Un alfabeto de símbolos no terminales, o también se llaman metasímbolos a veces, qué sé yo. Ojo, esa N que aparece ahí, y no la vayan a confundir, es una no mayúscula, no una N. Nuestras convenciones que los nombres de alfabetos son letras griegas mayúsculas. Que esa letra griega mayúscula sea, se escribe igual que la letra latina N, no hace que sea una letra latina N. Sigma nuestro alfabeto de terminales, o sea, de símbolos de los que se conforma el lenguaje que estamos interesados. Para que no hayan confusiones posibles, obviamente vamos a exigir que la intersección entre el alfabeto de no terminales y el alfabeto terminales sea vacío, de manera que si me encuentro con algún símbolo del vocabulario de la gramática, que simplemente es N un signo, yo sé, este es un no terminal, este es un término. Enseguida tenemos un conjunto de producciones de la forma alfa da beta, con alfa al menos un símbolo, conteniendo al menos un no terminal, y beta es una palabra cualquiera del, eh, del, del vocabulario de la gramática. Y tenemos un símbolo de partida, S, que es un símbolo no terminal. Como decíamos, comúnmente se abrevia de el vocabulario de la gramática
como el conjunto n unión sigma. Dada una gramática, definimos la relación de derivación de G sobre el conjunto vocabulario asterisco, en el fondo, a través de lo que está indicado abajo. Ojo que esto se nota con doble flecha, las traducciones se notan con simple flecha, son cosas distintas. Básicamente significa que si una derivación significa que elegí un lado izquierdo, el alfa, de alguna producción y lo reemplacé por el lado derecho de la producción correspondiente. El resto de la palabra sobre la que estoy trabajando queda tal cual. Se dice que algo es una forma sentencial de G si es que es una palabra que se puede derivar del símbolo de partida en 0 o más pasos de relación de derivación. Y el lenguaje generado por la gramática no es más que el conjunto de palabras formadas solamente por terminales que se pueden generar a partir del símbolo partida. Todo esto suena un poquito marciano, pero si ustedes recuerdan aquellas tristes épocas cuando estaban en básica en el colegio, los torturaban con que una oración es un verbo, perdón, es un sujeto y un predicado, y un sujeto era una cierta sarta de cosas y un predicado era otra sarta de cosas. En el fondo, eso de allí es una gramática. Los no terminales son aquellas cosas que la profe daba por, no sé, le llamaba tal vez categorías gramaticales o cosas por el estilo, las palabras tales como oración, sujeto, predicado, verbo, artículo, se consideran en ese sentido como símbolos no terminales. Y lo que hacía, en el fondo, la profe era describir una gramática de qué es lo que es una oración en castellano. No vieron la gramática detallada completa, es bastante extensa, en realidad, la gramática del castellano, por ejemplo, porque tenemos la posibilidad de que el sujeto tenga o no artículos, puede incluir adjetivos o no más adjetivos, el gran perro negro, cosas por el estilo. ¿Sí? En algunas ocasiones incluso se permite que el sujeto, digamos, se omita, etcétera. O sea, hay una serie de complicaciones ahí, digamos, pero el tema es que lo que en el colegio llamaban gramática, es en realidad una gramática en el sentido que estamos describiendo nosotros acá. En realidad, gran parte de la teoría de gramáticas viene precisamente de las gramáticas de lenguajes naturales, como es el castellano. Podemos clasificar las gramáticas en una jerarquía que por el momento es una cosa bastante arbitraria, pero vamos a ver durante el camino que esa jerarquía tiene sentido, en el sentido de que cada uno de los niveles de la jerarquía corresponde a un conjunto de lenguajes que tienen propiedades comunes bastante marcadas. Esa jerarquía se conoce como jerarquía de Chomsky por el lingüista. Esto partió como una teoría matemática de
el lenguaje como el lenguaje castellano y cosas así, lenguajes naturales, y después se extendió y ¿cómo se llama? Se completó a una teoría matemática respecto a esta clase de cosas. Y se conectó con otras cosas, digamos. Todas las conexiones que vamos a ver nosotros en realidad no vienen de fábrica, sino que ¿cómo se llama? Se vieron más adelante en el camino. La jerarquía está en forma extremadamente creativa, numera las cosas desde tipo 0 hasta tipo 3, donde cada tipo, el tipo 0 incluye tipo 1, tipo 1 incluye el tipo 2, tipo 2 incluye el tipo 3. ¿Sí? La jerarquía de Chomsky da una gramática cualquiera, dice que es de tipo 0, cualquiera de las gramáticas como las hemos descrito. ¿Sí? En realidad, todas las gramáticas son de tipo 0. Hay gramáticas que, además de ser de tipo 0, son de tipo 1. Las gramáticas de tipo 1 son sensibles al contexto. La explicación va a esperar un poquito por un momento. Todas las producciones de la gramática cumplen con la condición de que el lado izquierdo nunca es más largo que el lado derecho de la producción. Es una restricción que parece a primera vista un tanto arbitraria, pero como digo, vamos a ver más adelante que eso tiene importancia. Una manera alternativa de escribir la gramática de tipo 1, sensible al contexto, es por producciones de la forma hay un alfa, un A mayúscula no terminal, y un beta, que se puede reemplazar por alfa, gamma, beta. O sea, básicamente estamos diciendo que A mayúscula lo puedo reemplazar por gamma siempre que esté rodeado, esté en el contexto alfa, beta. De ahí viene el nombre. En realidad, esas dos maneras de dar las cosas son equivalentes. No es demasiado difícil de demostrar, pero la forma que estamos dando nosotros acá de la ecuación, la restricción 6.2, es mucho más fácil de verificar en la práctica, así que eso es lo que vamos a nosotros a adoptar como definición. La gramática de contexto libre, a diferencia de las de sensibles al contexto, las producciones tienen la forma, un no terminal da una secuencia de al menos un terminal o no terminales. Comparando con la definición alternativa de gramáticas sensibles del contexto, acá podemos reemplazar A por lo que corresponda sin que nos preocupe dónde aparece. O sea, por eso contexto libre, el contexto no importa. ¿Sí? Nótese nuevamente que por la definición, alfa no puede ser, tiene que tener largo mayor o igual a 1, que es el largo siempre del lado izquierdo. Por lo tanto, el alfa acá jamás puede ser epsilon. Y finalmente tenemos las gramáticas de tipo regular, en que todas las producciones son de una de las dos formas siguientes. Un no terminal da una secuencia de terminales y un no terminal, uno exactamente, o una no terminal da una secuencia de terminales. En el primer caso, siendo consistente con lo anterior, el largo del lado derecho siempre tiene que ser mayor o igual a 1. O sea, en el caso de la primera tipo de producciones, podemos permitir el caso de que un no terminal simplemente de otro. En el segundo caso,
el no terminal tiene que dar una palabra de al menos un símbolo. Si ustedes se fijan, gramática de tipo 3 son un caso particular de la gramática de tipo 2, son un caso particular de las gramáticas de tipo 1, son un caso particular de las gramáticas en general. O sea, realmente la inclusión es como habíamos indicado. Lo que queda en realidad por demostrar, uno es que cada uno de estos peldaños, digamos, agrega capacidad de generar lenguajes distintos y ojalá encontrar equivalentes con algunas cosas que ya habíamos visto antes, o sea, con alguna otra clase de descripción de los lenguajes del caso, y ojalá también encontrar alguna clase de descripción, o sea, propiedades propias e interesantes de los conjuntos de cada uno de los peldaños. Y eso va a ser parte de lo que vamos a hacer en el resto del semestre. Primera cosa, vamos a demostrar que esa distinción que estamos haciendo entre gramática de tipo 2 y tipo 3, o en general gramática de tipo 3 y las otras, tiene sentido, en el sentido de que las gramáticas de tipo 3 generan exactamente los lenguajes regulares. O sea, si yo les doy una gramática de tipo 3, con suficiente paciencia, buena letra y suficiente papel, ustedes me pueden armar concretamente un DFA que acepta el lenguaje que esa gramática genera. Y al revés, si es que yo les doy un DFA o un NFA, ya que estamos en eso, ustedes me pueden también, con suficiente paciencia, buena letra, papel y lápiz, construirme una gramática de tipo 3 que acepta el lenguaje que ese autómata, o sea, una gramática que genera el lenguaje que ese autómata acepta. Y por lo tanto, como puedo traducir ida y vuelta en el fondo, está claro que cualquier lenguaje regular tiene gramática de tipo 3 y cualquier gramática de tipo 3 tiene un DSA. O sea, son realmente equivalentes. La demostración, por favor, léanla ustedes. No es particularmente complicada, pero interesante la presente. ¿Sí? Con eso cerramos el capítulo de gramática de tipo 3, que nos dan, en el fondo, otra alternativa más para describir lenguajes regulares. Teníamos expresiones regulares, teníamos NFA, teníamos DFA, y en el fondo lo que acabamos de hacer con nuestro teorema es agregar un cototo a nuestro triángulo, en el sentido de que un DFA lo puedo transformar en una gramática tipo 3 y una gramática tipo 3 la puedo transformar en un NFA. O sea, cualquiera de esas cuatro cosas puedo transformarla en cualquiera de las otras tres alternativas y estamos al otro lado, extendimos nuestra equivalencia. Seguimos entonces. Siguiente tipo de gramáticas más complejas que vale la pena considerar son las gramáticas de contexto libre, o sea, gramática de tipo 2. Algunas convenciones para simplificar nuestra descripción de gramáticas en general, no necesariamente solo de gramática de contexto libre. A nosotros acá, a diferencia de lo que ocurría en la clase de gramática en el colegio, en básica, no nos interesa andar diciendo qué es lo que significa acá darle un nombre, digamos, propio a cada no terminal, sino que simplemente a nosotros, para nuestros efectos acá, nos interesa simplemente decir, oiga, esta cosa es un no terminal. Tampoco nos interesa particularmente qué es lo que son los terminales. Terminales, en el caso de las clases de castellano en básica, son las palabras individuales que arman nuestra oración. O sea, por ejemplo, la palabra perro.
son sustantivos, o la palabra negro o grande, que son adjetivos. El, la, un, una, los, que son, ¿cómo se llama? Artículos, y así sucesivamente. ¿Sí? No nos interesan en particular esas cosas, nos interesa en particular qué es lo que es una oración o qué sé yo, no nos interesa darles nombre, en ese sentido tampoco nos interesa particularmente qué es lo que es cada símbolo individual. Y en ese sentido vamos a usar entonces como no terminales para distinguir las letras mayúsculas y vamos a considerar como terminales cualquier otra cabeza de pescado, típicamente letras minúsculas, pero ocasionalmente también vamos a usar otros símbolos como por ejemplo